Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. Estamos acá, Irma Castellón y... Jaime Bañarelo con ustedes. Gracias, Irma, por acompañarnos en un episodio más aquí en Brújula de Líder. Gracias, Jaime. El día de hoy vamos a hacer como una segunda parte de la conversación que teníamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de mentoría y cómo tenemos que ser este concepto que nos inventamos, mentorables, ¿verdad? Entonces, a la par de cuando hablamos de mentoría, tenemos que hablar también de coaching, porque son dos conceptos que muchas veces se confunden. Sí, y ahí hay un tema importante. Yo recuerdo desde mi experiencia hace muchos años como gerente que hasta el término coaching, por ejemplo, se veía como un sinónimo del feedback. Exacto. No sé si vos Y estarás de acuerdo. todavía Pasa en todavía. algunas ocasiones hay empresas que te dicen tenés que darle coaching a esta persona porque necesita mejorar en algo. Sí, y yo me acuerdo que lo veíamos así. Mira, fulano, exactamente, tiene problemas de rendimiento. Dale coaching, dale feedback, es la misma vara. Y ahí es en donde empezamos a creer que los conceptos como coaching, como mentoring, incluso metiéndonos en el campo del feedback, son sinónimos. Y hay que entender justamente que coaching es algo totalmente diferente que visto desde el punto de vista de un estilo de liderazgo, es un estilo de liderazgo que permite obtener resultados a largo plazo. Daniel Goleman fue quien escribió al respecto y eso fue lo que plasmó, que coaching como estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo que permite obtener resultados a largo plazo. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo a la gente qué hacer todo el tiempo. Y yo no sé si vos te identificarás, pero yo en esta parte y pensando en mis años como gerente, creo que es la tentación principal que tiene que vencer un gerente, de no estarle diciendo a la gente qué hacer todo el tiempo. Sí, bueno, ahí entran otros conceptos, ¿verdad? O sea, cuando empezamos a decirle a la gente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando empezamos a decirle a la gente qué hacer, le quitamos todo el ánimo para hacer algo diferente, les dejamos sin esa parte, esa chispa que ocupamos que tengan sobre la innovación, que bueno, es un término que está muy de moda, ¿verdad? Ahora todas las empresas quieren que innoves y no es que quieran, es que es una necesidad, tenemos que movernos con el futuro y con las cosas que vienen en tendencia. Pero ¿cómo hacemos para generar esa cultura otra vez? Si somos nosotros los que estamos diciéndole como gerentes a la gente qué hacer todo el tiempo. Más bien estamos guiando la cultura anti-innovación. Sí, Porque correcto, yo como justamente. colaborador, cada vez que tengo un problema, ¿qué hago? Pregúntele al jefe. Y así es como la cultura se mueve. ¿Qué hacemos? No sabemos, pregúntele al jefe. Pero es viernes a las 5 de la tarde, ya se fue. No importa, llámelo. O sea, perdemos entonces la noción de que nosotros podemos encontrar respuestas dentro de nosotros mismos. Y ahí es en donde el coaching es súper efectivo. Porque coaching lo que busca es eso, es que yo me acostumbre a cuestionarme una realidad para poder encontrar respuestas por encima de lo obvio. Sí, bueno, y aquí entonces tenemos que entrar y definir, ¿verdad? O sea, yo creo que el manager, el gerente o la persona que tiene un equipo a cargo, tiene que fungir en estos roles dependiendo de la necesidad. O sea, un gerente puede ser un coach en un momento, un mentor en otro y dar un feedback para mejorar tal vez el rendimiento en otro momento. Entonces, pueden estar todos en una misma persona, pero no significa que todos puedan hacerlo. Entonces ahí es donde debemos prepararnos. Es como tener diferentes personalidades. Sí, exacto. Bueno, Hasta hablamos incluso que es una de las habilidades de liderazgo, ¿verdad? O sea, una de las habilidades es ser un líder situacional. Correcto, Ponerte a eso el iba. sombrerito en el momento que necesites ponértelo, dependiendo de la necesidad y la situación. Yo te digo, eso como gerente hace muchos años fue de lo que más me costó. Yo puedo identificarme con alguien que de pronto diga, wow, ese sí es un reto para mí hoy, porque yo lo viví como un desafío. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se acostumbra a hacer lo mismo todo el tiempo. Si decimos, ¿a dónde vamos a comer? Muy probablemente vamos a pensar en las opciones a las que fuimos hace un mes, 2 meses. Difícilmente se nos ocurre algo distinto si no entrenamos el cerebro para ello. Claro. Entonces, si nosotros todo el tiempo resolvemos de la misma forma, eso es como en las capacitaciones cuando le decimos a un grupo de managers, un grupo de colaboradores, estamos dando herramientas porque entre más herramientas tengamos,
más vamos a evitar aquella situación de tratar de resolverlo todo a martillazos. ¿Qué es lo que sucede exacto. cuando... A mí me pasa, por ejemplo, mi caja de herramientas en casa es limitadita. Tengo un destornillador, un martillo, y viera hace poco pedí prestado el taladro a mi mamá. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando mi caja de herramientas es limitada? Resuelvo todo a martillazos. Y eso sucede también en el desarrollo de un equipo de trabajo. Ahí es en donde el coaching hay que verlo como eso, como una herramienta más. O sea, yo puedo hacerle un hueco a la pared con un martillo. Sí, pero es un desastre. Ocupo el taladro. Es una herramienta más. Sí. Y bueno, creo que es importante que tal vez aterricemos un poco el concepto, ¿no? Veamos, ¿cuál es la mayor diferencia que tú pensarías existe entre el concepto de mentoría y de coaching? ¿Cuál es? Ese es un punto importantísimo, Irma, porque cuando nosotros pensamos en mentoría, la mentoría implica que yo tengo que tener ese expertise. Ajá. Sí, Yo ese no puedo, conocimiento. correcto, yo no puedo ser mentor de un tema que no conozco. ¿Por qué? Porque el mentor está para eso, está para guiarme, está para darme su feedback, ¿por qué no? Esas son Y características. sugerirte el camino por donde ir, que es lo que hablábamos la semana pasada. Correcto, correcto. Entonces, el mentor tiene que tener ese know-how. Desde la perspectiva de coaching, y yo puedo ser el mismo gerente que usa mentoring y que usa coaching, claro. Y no necesariamente entender que estoy haciendo la misma cosa todo el tiempo. Eso es, tal vez, presentando una analogía un poquito rajatablas, como cuando tenemos diferentes conversaciones con nuestros hijos. Vos que sos mamá, a lo mejor me podés apoyar en esta metáfora. Claro. Dependiendo de la situación, vas a adoptar un rol más mamá gallina, sí, vas a adoptar un rol tal vez más demandante, vas a adoptar un rol y no sé qué más se te viene a la cabeza aquí. Bueno, de roles que puede tener una mamá. Bueno, no solo una mamá, o sea, como tú dices, justamente pasa igual en el trabajo, porque también soy mamá gallina en el trabajo. Qué bueno. Pero no, efectivamente, dependiendo de la situación, es cómo te vas a comportar y la manera en la que vas a guiar a ese hijo o a esa persona para encontrar el camino. Definitivamente algo que sí es muy cierto es que mientras les digas a los chicos, a tus hijos, ¿verdad? Por aquí no, ellos van a decir por aquí sí. Entonces tenés que encontrar la manera de que ellos solitos entiendan por aquí no. Sí, y ahí es en donde la clave para presentar esa diferencia de la que hacías referencia, la clave para poder usar esta herramienta del coaching está en las preguntas que hagamos. Y ahí es en donde nosotros, desde el rol en el que estemos, incluso podemos estar en un rol, por ejemplo, de team lead, podemos estar en un rol de supervisor, podemos estar en un rol de director o incluso no tener personal a cargo. En mis últimos años de asalariado en empresas, ya yo no tenía gente a cargo y fue donde más utilicé el coaching. Sí, por supuesto. Para poderle hacer preguntas a las otras personas que les provocara algún cambio justamente en su forma de pensar. Sí, correcto. Entonces, diríamos, la respuesta tal vez a la pregunta que te hacía era, diferencias entre mentoring y coaching sería, en el mentor tiene todo el conocimiento técnico específico sobre un proceso, sobre algún tema particular del que yo quiero aprender, pueden ser igual soft skills, ¿verdad? Y el coach no necesariamente tiene que tener este conocimiento porque el objetivo del coach es diferente. Correcto. Ahora, pueda que lo tenga. Es decir, yo puedo ser un buen mentor de alguien que está subiendo, digamos, en su escalera de crecimiento en una compañía y yo puedo ser su mentor. Eso no me impide que también utilice coaching en ciertos momentos. Todo lo contrario, le va a aportar más valor. ¿Por qué? Porque a medida en que yo no le esté dando las soluciones todo el tiempo, es la vieja analogía de dar la caña o dar el pescado. Sí. A medida en que yo no le esté dando a la persona el pescado todo el tiempo, voy a empezar a enseñarle a pescar. Sí, completamente de acuerdo. En nuestra firma nosotros utilizamos coaching siguiendo una metodología de 3 pasos, que a lo mejor ustedes también pueden empezar a aplicar. Puede ser con
colegas, gente que tal vez no tiene personal a cargo, puede de pronto intentarlo con colegas, pueden quienes tienen personal a cargo definitivamente utilizarlo con sus equipos de trabajo, que le permite a la persona, Irma, prácticamente en cualquier escenario, poder establecer una acción a tomar. Porque eso es lo que buscamos cuando estamos hablando de utilizar coaching. Estamos hablando de mover a las personas a tomar acciones. Aquí hay un detalle importante. Muchas veces esas acciones se van a tomar desde la desesperación. Y eso es una bronca. Ok. Cuando la gente tiene un problema y quiere tomar acciones para resolver ese problema, está actuando por desesperación. Ujú. ¿Cómo hacemos ese cambio para que la motivación realmente lleve a alcanzar resultados, como lo estabas diciendo, innovadores? Ujú. Alcanzar resultados en los que no hemos pensado aún. Tiene que existir un elemento de motivación. Esa motivación la da la inspiración de una visión. Y por eso es que nuestra metodología prepara a la persona para, paso número 1, entender en dónde estamos ahora. Paso número 2, ¿cuál es esa visión que quisieras que fuera diferente? Y paso número 3, ¿qué acciones te pueden llevar a esa visión? Ok. ¿Tú creerías entonces que esos son los pasos que debemos de seguir para empezar una relación de coaching? Y no necesariamente, Irma, tiene que ser una relación de coaching. Es más bien, yo lo veo diferente, es cómo nosotros nos familiarizamos con una herramienta que a lo mejor vemos muy lejana. Oh, coaching. Es Es que lo creo mismo que feedback, y regresamos al principio de la sí, conversación, ¿verdad? no, pero es que has dicho algo interesante. Creo que tal vez hay que aterrizar un poco el concepto. O sea, sabemos que, y yo lo veo tal cual como tú lo dijiste, para mí el coaching es una herramienta que yo voy a aprender o que voy practicando en el tiempo para ponerla en práctica en casos como los que tú mencionabas antes. Sin embargo, existe el concepto de un coach formador como tú, que te formaste, que tú tienes una certificación, y eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, ya tú te dedicas a eso y te buscan por cosas muy específicas. Entonces, son conceptos que tal vez pueden ser un poco confusos y por eso es que la gente lo pone tan complicado, porque Sí. no entiende que una cosa es ser un coach certificado y otra cosa es aprender a utilizar las herramientas del coaching. Correcto. Y la herramienta como tal es mucho más cercana de lo que parece. Exacto. Y eso es lo que quisiera que nos llevemos de este episodio. Que la herramienta del coaching es una herramienta que nosotros con ciertos pasos podemos utilizar. No estoy aquí quitándole el mérito a quienes hemos seguido nuestra certificación y demás, pero sí en el día a día es una herramienta que aporta muchísimo. Y desde nuestro trabajo en la firma, nosotros aportamos elementos que le permitan a los líderes utilizar coaching como herramienta, otra vez, para que no les Ok, pase sí, sí, como por a mí en mi supuesto. apartamento, que tiene un martillo y un destornillador y cosas tiene que resolverlo Pues todo, sí. sino es tener más herramientas para el día a día. Entonces, según tu experiencia, ¿cuáles son esos buenos hábitos o qué es lo que hace un buen coach? ¿Qué tengo que hacer yo para ser un buen coach? Lo primero es sacarse de la cabeza que yo soy Wikipedia. Ujú. Sacarse de la cabeza que yo soy Google y que tengo todas las respuestas para todo, Irma. Estás desactualizado, ahora es ChatGPT. Ahora es ChatGPT. Es sacarme de la cabeza que yo soy la inteligencia artificial. Ahí sí lo dije bien. Sí, muy bien, te quedó bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos esa inseguridad de decir, ¿qué carajo? Cuando me vengan a preguntar algo, más ponete vos en esa situación. Cuando me vengan a preguntar algo y yo no sepa, qué mal me voy a ver. No fregues, todo lo contrario. Tu objetivo no debería ser estar dándole las respuestas a la gente todo el tiempo, Claro. sino por el contrario, basarnos en la premisa de que quien hace las preguntas tiene el control. Coaching es una herramienta otra vez, que a partir de preguntas podemos sacar un espacio para decir, ok, tenés este problema. Háblame más del problema. ¿Cuál es la implicación del problema? ¿Por qué es tan importante esta situación? Era el paso número 1 que les comentaba ahora. Ahora sí, yo te podría decir, bueno, vos, ¿qué te imaginas diferente?
que quisieras que fuera diferente ante este problema. Y estoy haciendo pausas para poder hablar del segundo elemento, que es la capacidad de escuchar. Cuando yo no hago pausas en mi discurso, estoy cerrando la vía para que la otra persona intervenga, como lo acabo de hacer ahorita con vos, que te metí el caballo. No. Vos sabés que es que cuando empezaste a decir eso, bueno, que es que tenemos que escuchar y tenemos que hacer todo esto, se me vino a la mente algo que en algún momento puede ser que sea frustrante para la gente. Y es que a veces no entendemos cuando tenemos a ese jefe o a esa persona que nos pide, quiero que me entregues esto. Y nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Y cuando nosotros llegamos y presentamos, no es lo que esa persona estaba esperando y tal vez no nos dice del todo que no, pero nos dice, mira, es que podrías ir por este camino y tratar de buscar por este lado. La otra persona va, lo intenta y no le llegó a lo que a lo que el jefe, pues, o el compañero estaba pidiendo. Entonces entran en un momento de frustración y muchas veces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Por qué no me dice qué es lo que quiere y yo lo hago? ¿Verdad? Pero entonces, claro, depende de la situación y depende del momento. Yo sí creo que a veces hay jefes que no saben cómo guiar y decir qué es lo que están buscando. Están los dos escenarios, pero quedémonos con el que está queriendo enseñarte algo. Me encanta uno de los personajes de mis buenos amigos de La Media Docena, de los comediantes. Sí, claro. Un jefe que todo lo cambia. ¿Lo has visto? Sí, sí. Tráigame un café, pero en vez de café que sea una bebida gaseosa con una pajilla, pero gracias por eso. Sí, algo así. Y esas situaciones pasan en la vida cotidiana justamente. Correcto. De que hay gerentes que no tienen clara esa visión. Irma, si yo no tengo claro qué es lo que de verdad espero, ¿cómo lo va a tener la gente que trabaja conmigo, por Dios? Por supuesto. Entonces, pero quiero que dejemos eso a un lado. Quedémonos en el escenario que el gerente sí sabe y que me está mandando a mí a hacer algo para que yo aprenda a hacerlo de la manera correcta, sin que me esté diciendo ponga esto aquí, mueva esto aquí, haga esto de esta manera, que ahí está haciendo coaching. Y entonces viene y tal vez el gerente está haciendo las preguntas correctas para que yo analice y llegue a la conclusión de qué es lo que tengo que hacer, pero a veces no pasa. No, pero aquí es otra vez. Hay que entender, como bien decías al principio, esa situación en particular. Y ese liderazgo situacional sí implica que cuando haya que dar instrucciones, yo pueda partir en dos estilos, hacia dos estilos, que es un estilo directivo para dar instrucciones a corto plazo y un estilo de liderazgo visionario en donde hago preguntas para que la gente pueda construir esa visión. Claro, pero tuvo que haber una guía, por supuesto, siempre tiene que haber una guía. La torta es cuando se dan instrucciones sin tener esa visión clara. Yo te digo que me identifico porque como gerente me pasó muchas veces. Yo recibía tal vez la idea de mi director, de mi vicepresidente, y yo no la tenía clara. Y ahí es en donde hay otro episodio lindísimo. Me estoy acordando de puras cosas viejas hoy. ¿Usted se acuerda en El Chavo del Ocho? Ajá. Cuando Don Ramón le está explicando al Chavo cómo se juega boliche. Tiene que buscarlo. No. Tiene que buscarlo. Ahí tenemos a Memo riéndose. Memo sí conoce de ese episodio. Ajá, Ahí seguramente de fondo nos va a poner Memo ese video. Era espectacular. ¿Por qué? Porque Don Ramón le está tratando de explicar cómo se juega boliche. Y quienes tal vez peinan las mismas canas que yo y veían El Chavo del Ocho, pueden estar disfrutando mucho esta metáfora. ¿Por qué? Porque entonces Don Ramón le explica al Chavo. Le dice, imagínate una mesa y al final de la mesa hay 8 pinos. Y entonces ponen una imagen en donde el Chavo se está imaginando una mesa como esta y 8 palos de ciprés. Sí. Yo hubiera pensado lo mismo. Y ahí viene todo. Y entonces con la bola tienes que aventarlo. Entonces se ve Don Ramón con la bola aventando los palos de ciprés hacia el final de la mesa. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste?
Y esto ocurre justamente cuando la visión es difusa. Sí. En la vida de nosotros como líderes en una organización, nos vamos a enfrentar a eso. Cuando la visión no está clara, tendremos en una reunión de trabajo un montón de chavos del 8 imaginándose a don Ramón aventando los pines, los palos de ciprés así con con la bola. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Justamente a que nuestro trabajo es garantizar, y lo voy a decir así, garantizar que la gente entienda una instrucción. ¿Qué error cometí yo? Yo te voy a hablar de mis propios errores y ustedes a lo mejor se pueden identificar y comentarnos también. Pero ¿qué error cometía yo? Dar una instrucción, incluso a veces hasta por correo, que es una metida de patas. Tiene que haber un entendimiento si estamos en diferentes partes del mundo. Para eso la tecnología nos acerca a encender la cámara y poder validar que está entendiendo la otra persona. Entonces, en un proyecto, muchas veces se dan estas circunstancias en donde cada uno se imagina algo diferente y hay muchas imágenes que también dan cuenta de esto. En un curso de Project Management presentábamos aquella famosa imagen, lo que el cliente quería y lo que entendió el de finanzas, y cada uno con una imagen totalmente diferente. Bueno, pues aquí es en donde desde una instrucción, desde un proyecto, el arte de preguntar. Al finalizar, yo tengo que tener ese espacio para escuchar y era lo que vos me decías, que tiene que tener quien usa la herramienta del coaching, capacidad de escuchar. Para decir, voy a parar aquí. Y a veces es ser muy transparente. Yo a veces soy muy sincero en mis reuniones y digo, ya he hablado mucha paja, me voy a callar. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué van entendiendo hasta este punto? Sí, correcto. Pero aparte de ahí, vuelvo. Tal vez no he logrado aterrizar el mensaje, pero yo lo que te decía es, también cuando ya la instrucción fue clara y estás queriendo hacer ese coaching y la otra persona no lo recibe de la manera correcta, creo que también ahí tenemos que abrirnos a eso, ¿no? Nosotros, si estamos en una situación como esta y tenemos a una persona que nos está haciendo algo de esta manera, como diciéndonos, ¿por qué lo haces así? ¿Qué está pasando? Y nos empieza a hacer todas estas preguntas. Tener también ese momento de pausa que tú estás diciendo, para escuchar, pero también para escuchar de una manera diferente, de, ok, ¿qué me están queriendo enseñar? ¿Qué es lo que me está queriendo decir esta persona? Y no solo sofocarnos porque no nos da la instrucción clara y nos está haciendo perder tiempo. Al fin y al cabo, esas pruebas que estamos haciendo son maneras en las que estamos aprendiendo de hacer las cosas diferentes. Yo te dejo una pregunta que podría ser muy útil en una circunstancia como esa. Y es, ¿me podría hablar más de su visión? Sí, claro, que aterriza mejor. Ve qué buena esa pregunta. Entremos en detalle en esa visión. A veces en reuniones anotamos palabras clave y eso también puede funcionar para hacer más preguntas más específicas. Dijiste una palabra, poniendo un ejemplo, dijiste una palabra que es tal. ¿Qué quieres decir con eso? Háblame más de eso. Vuelvo otra vez a esa premisa. Quien hace las preguntas tiene el control. Preguntas como esas ayudan a entender mucho más. No sé si vas por ahí Sí, de acuerdo. Es entender y tal vez quitarnos ese... Yo te confieso, yo en más de una ocasión, yo decía, ay, qué pereza, eso del coaching. No hablo del coaching que tengo que dar yo a la hora de hacer las preguntas, sino que me lo hagan a mí. Porque en ocasiones, bueno, a mí me pasó que en un momento en la empresa nos decían, no, ustedes tienen que tener un coach. Yo decía, pero ¿para qué voy a tener uno? ¿Qué le voy a ir a preguntar? Entonces yo me hacía todas las preguntas. Yo decía, pero ¿qué voy a lograr con eso? Entonces era como algo que yo, no sé, me cuesta ir a escuchar a una persona que me va a estar haciendo preguntas si yo lo que quiero son respuestas. Y yo creo que es parte justamente de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Que todas las respuestas las queremos rápido en ChatGPT. Ajá. Si nos pagaran $1 cada vez que decimos ChatGPT aquí, ¿verdad? Deberíamos de pedirles que nos patrocinen. Pero ese es el tema. Sí. Estamos viviendo tiempos de una inmediatez que impiden que nuestro cerebro se desarrolle. Yo no sé si de pronto esto va a generar críticas o lo que sea, pero yo así lo veo.
Sí, creo que es una mezcla, ¿no? O sea, no puedes evitar que la tecnología está ahí y tenés que ir con la tecnología en algún momento, pero concuerdo contigo en que nos hace muy perezosos en muchas cosas, sin nombrar todo el montón de otros Pero ve, temas que hay hay que ahí, hacer el ¿no? esfuerzo, te lo voy a dar como testimonio. Esta Ujú, semana estaba guiando a mi hijo en un proyecto de una feria científica que tienen ujú, en su escuela en este mes. ujú. Y entonces tenía una reunión, los chiquitos, él está en tercer grado. Entonces imagínate un montón de chiquitos de tercer Sí. grado en una llamada de WhatsApp, veas, aquellos a arriar gatos. Ah, no me lo imagino ahí todos queriendo hablar al mismo tiempo. Entonces, cuando ya termina la llamada, ya yo empiezo a exasperarme un poco porque aquí Ajá. llevan una hora y las mamás, yo digo que intervienen, los papás intervienen y Ujú, yo esto no está llegando a nada. Entonces ya de pronto ya intervengo yo ya un poquito sofocado. ujú. Ya la llamada aterriza, en nada, pero aterriza. Y mi primera reacción cuando termina la llamada es, me quiero meter a ChatGPT para preguntar, ChatGPT, dame esto. Y ahí es en donde digo, tengo que parar, tengo que parar. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo de 9 años? Si me ve en ese momento, en vez de usar el coco, simplemente meterme a ChatGPT, Irma. Sí, sí, yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Como te digo, yo sí creo que no podemos ir contra eso y que tenemos que adaptarnos y en algún momento, si no nos quedamos atrás, también si no lo hacemos. De acuerdo. Pero hay un momento para cada cosa. Y no te digo que no lo uso. Ujú, Hay ciertas tareas en donde definitivamente que es muy beneficioso. Tampoco vengo aquí a rasgarme las vestiduras y a decirles, yo todo lo pienso. No, 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 no. O sea, es justamente entender cómo apoyamos sí. esa innovación, pero hacemos propio también justamente pues lo que nosotros estamos encontrando en la herramienta. El detalle está otra vez en que como líder tengo que tomar una decisión. Ujú. Yo siempre lo creía así. El trabajo más fregado de un gerente en una compañía es por las decisiones que toma. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, y volviendo a lo que decíamos, y lo que yo te comentaba y te compartía, en algún momento me era incómodo el tema del coaching. Y también es porque no queremos que nos cuestionen y no queremos analizar o ir más allá de lo que está delante nuestro, ¿verdad? O sea, esto de por qué te sentís de esta manera, por qué crees que estás actuando de esta manera. O sea, a veces no queremos hacer la pausa para ver qué está pasando realmente dentro de nosotros para poder dar esas respuestas, porque muchas de las respuestas las tenemos ahí, pero no sabemos que están ahí. Entonces dirías que el trabajo que hay que hacer es hacernos conscientes de la resistencia que le tenemos al proceso del Sí, coaching. por supuesto, por eso te lo comparto. Yo en algún momento me resistí. Ahora creo firmemente que es una herramienta, la uso muchísimo, incluso en mi casa, con mis hijos, con mi marido. Imagínense, ya está puesta en práctica, pero no me ¡Comprobado! gustaba así comprobado. Ahora le pueden preguntar. Pero pero me costó por esto mismo que te estoy diciendo. Claro, claro. Y aquí es en donde, como cualquier nueva herramienta, es un tema de acostumbrarnos Ujú, y de, yo no sé si el término aplica, pero es agarrarle el gusto. Me acuerdo que la primera vez que yo me compré un taladro, hablando de ujú, herramientas, ujú. hice un desastre en las paredes, dejé aquellas paredes como un queso suizo lleno de huecos. Y con los años, no es que soy aquel handyman Ujú. rayadísimo, ¿verdad? Que te hace cualquier cosa. Pero esta semana puse una repisa en el baño de mi apartamento. Yo Ok, traje el taladro y yo muy puse la bien. repisa. Quedó recta. Quedó recta, nada se ha caído, la repisa no se ha caído. Dentro de lo que cabe, yo quedé como un 90% satisfecho con Ah, el muy bien, trabajo. muy bien, muy bien. ¿A qué voy con esto? A que cuando nos familiarizamos con una herramienta, en el tiempo vemos que sí es algo que podemos usar y nos va a traer beneficios. No, y que es lo que tú estás haciendo, estás poniendo en práctica, cada vez que vas practicando te vas haciendo mejor. Entonces, tu habilidad va mejorando porque la estás utilizando. Le debo la foto de mi repisa para que vea que es Ah, cierto. muy bien, muy bien. Entonces, eso creo que podría ser el siguiente concepto, ¿no? O sea, si no nos sentimos cómodos con la herramienta, practicarla hasta que nos salga mejor. Correcto. Y como se los confieso, no me quedó la repisa como yo hubiera querido. Ujú, Tal vez quedé un 90% satisfecho. Hay un huequillo que no logré ahí resolver, pero quedé satisfecho. Yo ujú, dije, la próxima que ponga posiblemente voy a quedar todavía más satisfecho.
Ujú. Entonces, ahí es en donde una herramienta, y otra vez entendiendo que ya ahora, con los pasos que hemos estado compartiendo, es algo que nosotros, en cualquier rol que tengamos, podemos utilizar. Es más, vamos otra vez al punto. Quienes están emprendiendo y de pronto trabajan en casa, que es el ejemplo Ujú. tuyo, ahí en su núcleo familiar es algo que pueden hacer. Sí, Quienes claro. somos papás, es algo que podemos hacer también. Poder utilizar el arte de hacer preguntas y de escuchar. Si me preguntas, ¿cuáles son las habilidades más importantes para poder utilizar coaching? Es hacer preguntas, pausas y escuchar. Y analizar. Creo que esa es la siguiente, ¿no? Analizar. Analizar todo esto que estamos pasando, el tratar de entender y escucharnos y también escuchar a las otras personas. Es súper clave en este proceso. ¿Cuál, ¿Cuál crees que ha sido el reto que tú has tenido utilizando esta herramienta? ¿Como coach o como gerente? Dame las dos. Te doy las dos. Como gerente creo que ya lo mencioné. Ajá. Como gerente justamente es caer en la tentación de siempre terminar diciéndole a la gente qué ¿Qué hacer. hacer? Entonces, Ujú. me identifico con lo que decías desde la parte de gerente, precisamente por eso. Porque desde la rapidez, desde la inmediatez, y yo fui gerente hace muchos más años que ahora, entonces no es tan agresivo posiblemente como es ahora. Entonces tengo Ujú. que ser muy empático con quienes son gerentes en estos tiempos de esta inmediatez tan atroz que estamos viviendo. Y eso que decís me llama mucho la atención porque me trae a la mente otro tema y es, para mí la herramienta de coaching es una herramienta de aprendizaje donde nosotros estamos, si yo la estoy utilizando con las personas con las que estoy trabajando, yo lo veo desde el punto de vista, quiero enseñarles y ayudarles a crecer en Sí. su carrera, a crecer en lo que están haciendo. Sin embargo, ni todas las personas ni todas las empresas se dan el tiempo para hacerlo. Y muchos te van a decir, es que todo necesita ir tan rápido que yo no tengo el tiempo para enseñar. Yo no tengo el tiempo para detenerme a decirle a la persona y que piense cómo hacerlo. Yo necesito respuestas ya y necesito que esto funcione. Sí, ahí lo fregado que te digo, y es lo que yo he visto en muchas empresas, no es sostenible en el tiempo. Por supuesto. No es sostenible en Porque el siempre tiempo. vas a tener que estar diciendo lo mismo. No vas a tener esa persona que es autosuficiente para hacer las cosas cuando las necesitas. Mira, y luego no te quejes de que no puedes agarrar ni una tarde libre para ir al doctor. Correcto. Eso sí lo he visto y lo he vivido también. Entonces, desde mi experiencia como gerente, te puedo dar esa referencia. Y como coach, uno muy genuinamente como persona, y esto lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, porque es que a mucha gente le fascinan las redes sociales para poder dar recomendaciones de cosas. El mismo Google te motiva. Tal foto que pusiste en tal lugar tiene 40,000 vistas. A mí me llegan ese tipo de mensajes. Y yo, por también, decía aquel comediante. O sea, realmente a mí no es algo que me trastorne. Pero para mucha gente sí. El poder dar recomendaciones. Y las redes sociales tienen eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, siempre vamos a querer compartir recomendaciones. Entonces, desde mi rol como coach, al puro inicio, caía muy fácil en ese sesgo de pronto poder ver un camino que podía servirle a la persona y entonces me salía de la estructura de coaching o la sustituía casi inconscientemente por mentoring. Te digo que como coach es enfocarme específicamente en la metodología y saber que no trata tanto de mí, sino de la otra persona. Y el camino que yo seguí no tiene que ser el que Sí, va el a camino seguir de la la otra otra persona, persona. correcto. Y todos aprendemos de manera diferente, ¿no? O sea, podemos dar nuestra guía, podemos dar incluso nuestra opinión en algunos casos, pero no necesariamente a todos les va a servir. Exacto, exacto. Bueno, ya para ir cerrando, Jaime, dime cuáles son los consejos que nos darías para ir siendo más fluidos para el uso de esta herramienta. Yo pienso que es un tema de flexibilidad y es perderle el miedo. Cuando damos dentro de los programas de liderazgo avanzado en nuestra firma Ideal Leader, el módulo de coaching, suele haber esa resistencia de la que ya hablamos. Y mucho de nuestro enfoque tiene que ver con esa flexibilidad. Hey, esto es algo que si no has usado antes, es algo que de alguna manera viene a desafiar aquella definición de Albert Einstein.
ya no estás haciendo lo mismo esperando Ujú. resultados distintos. Ujú. Ya aquí en este caso estás haciendo algo diferente. Ujú. Entonces es justamente abrazar esa flexibilidad, abrazar esa misma resiliencia, Irma, amigos, Ujú. de explorar algo que tiene definitivamente un impacto muy positivo en la vida de las Sí, personas. sí, y bueno, tal vez mi mensaje también sería, ahora que abarcamos los dos temas, mentoring y coaching, a manera de desarrollo personal, yo sí creo firmemente que tener ambos en algún momento de nuestras vidas nos va a llenar muchísimo y nos va a agregar muchísimo valor, nos va a hacer ser mejores personas. El mentoring desde el punto de vista de aprender algo muy específico y el coaching desde el punto de vista de, ok, ¿cómo yo puedo tener un coach que me ayude a aprender ciertas habilidades o a entender si el camino por el que estoy yendo está de la manera correcta? Hacerme las preguntas, porque lo que pasa es que a veces nosotros, como decíamos, tenemos las respuestas, nosotros sabemos qué está pasando con nosotros, pero no nos da para hacernos las preguntas correctas y ocupamos que otra persona nos guíe para poder tener esas respuestas. Claro, y la peor metida de patas es esperar que el mentor o el coach venga a resolvérmelo todo. No, Sino por el supuesto. contrario es tener yo bien claro qué es lo que espero de esta relación, que era lo que vos decías Exacto. ahora hace un rato. Entonces, ve, Irma, yo quisiera que vos podás utilizar metodología de coaching para cuestionarme, por ejemplo, en, no sé, mi habilidad de interactuar con clientes. Y que yo te dijera, Irma, vos sos muy carga, por ejemplo, estableciendo relaciones diplomáticas. Me gustaría que seas mi mentora en el tema de Exacto. relaciones, por ejemplo, a nivel diplomático, por decir algo. Entonces, que yo tenga claro qué es lo que espero de la relación. Claro. Y bueno, y esa claridad tanto en la mentoría como en el coaching nos va a dar la satisfacción de que estamos viendo resultados, porque no hay cosa más terrible que empezar a hacer algo y sentir que no vamos para ningún camino, Correcto. para ningún lado, ¿no? Ahí es en donde, como buen plan de acción, importante que le pongamos un plazo. Mira, me gustaría, si vos me regalás o si te voy a contratar, contratarte tantas sesiones, o bien si es una relación en la misma empresa, que concertemos tal vez 3 sesiones en tu calendario para hablar de esto y esto y esto. Entonces, ya ese marco de tiempo nos hace tener más claridad de lo que queremos lograr. Claro, que es parte de lo que hablábamos también la semana pasada, buscarse una persona con la que nos sintamos cómodos, tener acuerdos entre los dos para que ninguno sienta que está perdiendo el tiempo y también ser responsables con esta relación, ¿verdad? O sea, si nos quedó una tarea, hacerla y si tenemos ese espacio reservado ahí, cumplirlo y también respetar el tiempo de las otras personas. Correcto, Irma. Muy bien. Perfecto. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Listo, esperamos que les haya gustado. Ahí tienen los 2 episodios para que puedan ver las diferencias de cada uno y los tips que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias.